tardes. Un gusto otra vez compartir con ustedes este nuevo Ateneo. Hoy un tema muy interesante, la evaluación y selección de técnica quirúrgica en obesidad mórbida con síndrome metabólico e insuficiencia pancreática exócrina por pancreatitis aguda recurrente. Un temazo, la verdad. Va a ser muy interesante, así que es un desafío, probablemente se discuta mucho y bueno, necesitamos opiniones diversas de cirujanos y clínicos. Así que, Ari, te doy la palabra y los felicito y les mando un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias Alejandro, como todos los lunes, por la presentación. En este caso vamos a exponer el doctor Martín Rodríguez Montoya, va a ser el presentador, que pertenece al servicio de cirugía del Hospital Posadas. El doctor Hugo Ruiz es el referente en cirugía bariátrica de ese hospital, junto con el doctor Ritondale, que va a participar también del simposio. En este caso el doctor Hugo Ruiz va a ser el comentador, y el otro comentador imparcial va a ser el doctor Ezequiel Fernández, que nos va a aportar su experiencia al respecto. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, buenas tardes, gracias por su presencia, y comenzamos entonces, Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, doctor. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Comisión de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Asociación, y en especial al doctor Hugo Ruiz y al doctor Otto Ritondale por permitirme presentar este caso. Como dijo el doctor Griaites, el motivo de presentación es la evaluación y selección de técnica quirúrgica en obesidad mórbida con síndrome metabólico e insuficiencia pancreática exócrina por pancreatitis aguda recurrente. El caso consiste en una mujer de 44 años que en noviembre de 2015 tenía un peso de 103 kilos, una talla de 1,62, que le daba un IMC de 39,31, y como antecedente tiene 4 episodios de pancreatitis aguda hipertrigliceriémica en 2010, 2012, 2015 y 2018. En el año 2002, la paciente es diagnosticada con diabetes de tipo 2, tratada con metformina, 1.700 miligramos por día. Presenta también hipertensión arterial, tratada con enalapril, 20 miligramos por día. Hipotiroidismo, tratado con levotiroxina, 100 microgramos por día. La paciente presenta hipermenorrea, secundaria endometriosis, que impresiona ser la causa de su anemia ferropénica, y fue diagnosticada su hipertrigliceridemia con un valor mayor a 1100, tratada de forma irregular debido a la situación socioeconómica de la paciente con gemfibrosil 600 miligramos por día. En cuanto a los antecedentes familiares, es una paciente que tiene un hermano que falleció a los 41 años por un episodio de pancreatitis aguda hipertrigliceridémica, otro hermano de 32 años que también tiene hipertrigliceridemia, su hijo ya presentó un episodio de pancreatitis aguda, si bien tiene litiasis vesicular, también tiene hipertrigliceridemia, y tanto madre, padre como abuela son hipertensos y dislipémicos. La paciente en septiembre de 2015 presenta 3 deposiciones diarias, una diarrea de varios meses de evolución, consulta con el servicio de clínica y se realiza en ese momento una ecografía hepatobiliopancreática cuyo hallazgo positivo es la presencia hepática leve, y se realiza un coproparasitológico y anticuerpos antitransglutaminasa que son negativos en búsqueda de la causa de la diarrea que tenía la paciente. En cuanto a los valores de laboratorio, tiene un valor de triglicéridos de 273, una glucemia de 134 y una elastasa de 197, con lo cual se puede inferir en ese momento que presenta una insuficiencia pancreática exócrina de tipo leve. En noviembre de 2015 la paciente persiste con su peso, si bien se inicia el tratamiento para lograr el descenso de peso. En febrero de 2016 presenta un aumento en sus deposiciones de 3 a 4 por día, sin presentar sangrado, pero con distensión abdominal que mejora parcialmente con trimebutina. La paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento y a la actividad
actividad física, y se solicita en esa ocasión una colangiopancreatorresonancia que es como una vesícula sin particularidades, alitiásica, un páncreas homogéneo con un leve tamaño a expensas de la cabeza del páncreas y una vía biliar no dilatada. En seguimiento por gastroenterología y nutrición, la paciente en septiembre de 2018 presenta el cuarto episodio de pancreatitis aguda, leve, y en ese contexto se realiza la primera consulta con el servicio de cirugía bariátrica. Esta es la tomografía de esa internación, en la cual se ve un aumento del tamaño de la cabeza del páncreas y de la cola. En marzo de 2019, la paciente evaluada por el seguimiento del servicio de cirugía se decide realizar una endoscopía para evaluar, realizar también una biopsia duodenal y descartar la causa de la diarrea, una enfermedad celíaca. El resultado de esa endoscopía informa una gastritis crónica, una moderada actividad inflamatoria y un helicobacter positivo para el cual realiza tratamiento de erradicación. En cuanto a los valores de laboratorio, presenta unos triglicéridos de 298, una glucemia de 161, una hemoglobina glicosilada de 8,7, glucosuria y fructosamina alterada, y un valor de lactasa de 66, con lo cual, sumado a que la paciente presenta un aumento en la frecuencia de nutriciones, en este momento presentaba entre 5 y 6 por día, se determina que la paciente tiene un progreso de su insuficiencia pancreática exocrina de un grado leve a un grado moderado. En este periodo la paciente persistía con 102 kilos y medio y comienza con 10 unidades de... Bueno, entonces acá vamos a empezar a hacer participar al panel. Hasta este momento tenemos una paciente con una obesidad severa, diabética tipo 2, con una dislipemia vinculada a una hipertrigliceridemia familiar, aparentemente por sus antecedentes, que genera un compromiso pancreático, una insuficiencia pancreática exócrina debido a estas pancreatitis recurrentes. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué harían con esta paciente? ¿Continuarían el tratamiento nutricional y actividad física, es decir, un tratamiento médico intensivo del descenso de peso? ¿Le indicarían una cirugía bariátrica directamente para tratar su patología de base y el síndrome metabólico? ¿O continuarían con el tratamiento médico intensivo más una sustitución enzimática para corregir la insuficiencia pancreática exócrina? Mientras contestamos esta pregunta, te pregunto, Hugo, ¿qué harías vos con esta paciente y por qué? Como verán, es una paciente que después de 3 años y de repetidas pancreatitis, recibimos la primera consulta en el equipo. Es una paciente que es reacia a su tratamiento médico intensivo, es decir, que a pesar de que ella va a las consultas, no descendió de peso y no realiza actividad física. Entonces, es una paciente que en este momento todavía no la vemos preparada como para indicar ningún otro tipo de planteo desde lo bariátrico, ¿no? Me parece que sí me plantearía manejar un poco su insuficiencia pancreática exócrina. Y al ser una paciente que no tiene una buena adherencia, ustedes en estos casos, ¿cómo se manejan? Porque la no buena adherencia con el resto de los tratamientos también va a implicar una mala adherencia con la cirugía bariátrica. Nosotros tenemos la suerte que al ser un hospital público tenemos la posibilidad de elegir al mejor candidato. Lamentablemente te lo tengo que decir de esta manera. Nosotros operamos de 8 a 10 pacientes por mes
y entonces normalmente todos los pacientes llevan por lo menos un año o de un año a un año y medio de tratamiento preoperatorio. Nos da esa ventaja. En un trabajo que armó Otto, en los 200 primeros pacientes que habíamos operado, teníamos un descenso del 17% del peso total de los pacientes en el preoperatorio. Es decir, que eso habla el compromiso que tienen que tomar los pacientes para que los elijamos para operarse. Y insistimos mucho en los talleres y en la actividad psicológica. No lográbamos que hicieran actividad física, siempre ponían algún pero, y hemos puesto que los pacientes tienen que haber ido por lo menos de manera obligatoria a 6 talleres de actividad física con el profesor de educación física. Entonces, de esa manera se ven que con el compromiso de que tienen que cumplir sí o sí, porque si no, saben que van a elegir a otro, que otro va a ocupar su lugar. Bueno, vamos a ver qué contestó, la audiencia. Bueno, la mayoría dice que seguiría con el tratamiento médico y que haría la sustitución enzimática correspondiente para ver en cuánto mejora su insuficiencia pancreática exócrina con la reposición. Hay un 36% que dicen que lo operarían directamente. ¿Vos qué opinás, Ezequiel? Si te toca esta paciente, si esta paciente está en tu equipo que vos te manejás en lo privado generalmente, ¿qué harías con esta paciente? Ahí está, Ariel. Ahí está, te escuchamos. Sí, nosotros insistiríamos en un tratamiento nutricional con actividad física y sustitución enzimática para tratar de revertir esa insuficiencia pancreática exocrina y llevarla en mejores condiciones quirúrgicas, ¿no? Indudablemente es una paciente candidata a cirugía bariátrica, pero hasta donde llegamos ahora no es el momento de ella, ¿no? Hay que revertir esa situación, porque no solo tiene esa insuficiencia, sino que puede ser agravada por una cirugía bariátrica. Correcto. ¿Vos opinás lo mismo, Alejandro? Sí, evidentemente es una paciente que tiene que estar bien estudiada, ¿no? Yo además de hacer lo que comentó Hugo y Ezequiel, hablaría con alguno de los especialistas en gastroenterología, porque como sabemos cualquiera de las cirugías bariátricas, aún la manga también puede producir modificación de este tipo, empeoramiento, ¿no es cierto? Así que, por supuesto que la estudiaría y me parece muy bien lo que dicen ellos, tanto Hugo como Ezequiel. Bueno, a ver, Martín, entonces ustedes qué hicieron. Creo que ustedes optaron por lo mismo, así que vamos a la siguiente. Bien, nuestra conducta fue iniciar el tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas. Son 6 cápsulas por día, de cada cápsula 25.000 unidades de lipasa. Se toman 2 con el almuerzo, 2 con la cena y una desayuno y merienda, perdón. Y continúa con el tratamiento con hierro oral e intramuscular, con la sustitución de vitamina D, y para este momento, en julio de 2019, presenta un descenso de peso con una mejoría clínica y de laboratorio. ¿Hasta acá cuánto tiempo había pasado? Pará un poquito. ¿Hasta acá cuánto tiempo había pasado desde que llegó a la consulta con ustedes? Nos la presentaron. ¿Qué habla vos? No, Hugo. No, sí, nos la presentaron en el 2018, en el episodio que tuvo, en el cuarto episodio de pancreatitis. En octubre, la vimos en octubre del 18, pero realmente comienza a ser un tratamiento más intensivo, donde empiezan a ver a la psicóloga ya designada de manera personalizada y a su nutricionista cada 2 veces al mes o una vez cada 30 días. Esta paciente de marzo a julio tuvo un cambio, realmente. Le llevó casi 6 meses seguro, más lo previo, ¿no? Bueno, y en este interín tengo entendido que presentanos a la gastroenteróloga especialista en páncreas,
que tenemos el gusto de que participe del Ateneo para que nos aclare un poco cómo sería la génesis de esta dislipemia, de esta hipertrigliceridemia familiar, por qué esa hipertrigliceridemia y en qué casos puede generar esta insuficiencia pancreática exócrina, y cómo debemos investigar la insuficiencia pancreática exócrina de los pacientes y cómo sería su tratamiento. Así que te dejo presentar la voz, Hugo, que es de tu equipo. Bueno, la doctora Lorena Perna, ojalá fuera de mi equipo, pertenece al equipo de gastroenterología del Hospital Posadas, es nuestra referente en páncreas, es una de las ecoendoscopistas formadas en la Argentina de una escuela sumamente buena, y realmente es la que maneja el páncreas en el Posadas, así que junto con una licenciada en nutrición que es Canicova, que se dedican realmente a estudiar muy bien a los pacientes y los siguen, que eso es lo más importante, no solo diagnosticar la enfermedad, sino ponerle garra y seguirlos y conseguirle la medicación, que es lo más complejo de esto, ¿no? Así que, Lorena... Bueno, adelante. bienvenida, doctora Lorena Perna. Te dejamos que nos expliques acerca de esto a los cirujanos. Ten en cuenta que somos todos cirujanos, la mayoría que estamos en esta audiencia, así que sé buena con nosotros y no nos des tanto. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. También quiero nombrar a mi compañera Laura Marchi, que en conjunto las dos podemos llevar eso adelante. Y en este caso voy a hablar de las causas de hipertrigliceridemia asociado a pancreatitis. Sabemos que las etiologías de las pancreatitis son muchas, y en este caso la hipertrigliceridemia es una de ellas. Las podemos dividir en causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias son el factor genético, donde la clasificación de Fredrickson nos dice que tenemos el tipo 1, 4 y 5, las cuales están asociadas a pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, y las causas o los factores secundarios, por ejemplo, alguno de ellos, nombramos al alcohol, a la diabetes, a la obesidad, al embarazo. Como podemos ver, el gráfico están interrelacionadas, o sea que los individuos necesitan tener una alteración genética subyacente del metabolismo del lipídico para poder desencadenar tal nivel de triglicéridos que generen una pancreatitis. Tenemos que hacer acá la salvedad, que en el caso del síndrome de quilomicronemia familiar tipo 1, esta es la más rara, pero es la que se puede dar en forma espontánea, o sea que no necesita un factor de riesgo para desencadenar la pancreatitis, y generalmente se da en niños. Entonces, estos dos factores unidos hacen que el nivel de triglicéridos, según la Sociedad de Endocrinología, definido como severa, muy severa, que es que sobrepasan los valores de 1000 y 2000, generan la inflamación del páncreas. Existen dos teorías en cuanto a esta pancreatitis, que es que el aumento de estos triglicéridos transportado por los kilomicrones se produce la hidrólisis en el lecho vascular pancreático. Esto genera que los ácidos grasos libres no puedan ser transportados, excede la capacidad de transporte de la albúmina, por ende se autoagregan formando micelas con propiedades detergentes que producen daño a nivel pancreático, ¿no? Acinar, vascular y endoteliar, generando la isquemia y la acidosis a nivel pancreático. Esto va a producir la activación de la tripsina y generar la pancreatitis. Por el otro lado, sabemos que este aumento de triglicéridos hace que se produzca el taponamiento capilar pancreático y generen el mismo fin, que es la isquemia y la acidosis, y esta activación interna de la tripsina y la generación de la pancreatitis. ¿Continuamos? Perdóname, Sí. una cuestión, una consideración, si nos llega, ¿cómo detectamos nosotros como cirujanos? Porque muchas veces llega un paciente con dislipemia, que tenemos muchos, Sí. y ¿cómo detectamos este tipo de dislipemia familiar, más allá de los antecedentes, y cómo discriminaríamos entre los diferentes tipos de hipertrigliceridemia? Bueno, acá... No todos van a dar una pancreatitis recurrente. O sea, No. excepción la pancreatitis recurrente.
Claro, ¿Cómo no todo... determinamos nosotros en nuestra consulta, o si tenemos que hacer una consulta a un especialista, cómo vos decís, bueno, ¿es un síndrome de quilomicronemia, o es una combinada, o es solamente hipertrigliceridemia? Muy bien, bueno, acá tenemos que considerar, es muy importante el interrogatorio, ¿sí? Ya con que el paciente venga con una carga familiar de hipertrigliceridemias es algo que uno tiene que tener en consideración. Otro de los factores también, aparte del interrogatorio, es el examen físico, ¿sí? Puede llegar a tener ciertos rasgos típicos de hipertrigliceridemia, como los santomas, ¿sí? Y nosotros sabemos acá que tanto la 5 como la 4 son las que pueden tener, digamos, darse en personas mayores. Dijimos que la 1 generalmente es de chicos. Y de estas dos, la 4 es la más frecuente porque la que es más asocia a los factores de riesgo. O sea, una persona que venga con una carga familiar de hipertrigliceridemias, con un basal que no baje de 300, 400, y que vemos que tiene ciertos rasgos, por ejemplo, acá en este caso, hablando del síndrome metabólico, uno tendría que sospechar que debe tener algo genético asociado. Muy bien, perfecto, clarísimo. Seguimos. Bueno, entonces sabemos que por hipertrigliceridemia es la tercera causa de la pancreatitis aguda. Las primeras son la litiásica y la segunda es la alcohólica. El riesgo para que se genere una pancreatitis es del 5% si los triglicéridos son mayores a 1000 y llega a casi un 20% si son mayores a 2000. Existen controversias respecto a la severidad de otras causas. Algunos dicen que con la causa por hipertrigliceridemia, la severidad de la pancreatitis va a ser mayor, pero esto, sin embargo, está discutido actualmente. Y por otro lado, la persistencia de la hipertrigliceridemia se correlaciona con nuevos episodios de pancreatitis aguda. Entonces, esto nos va a llevar a tener pancreatitis aguda recurrente. Es decir, si nosotros no sacamos la noxa, que en este caso son el aumento de triglicéridos, esto va a repetir. La pancreatitis recurrente se define entonces como 2 o más episodios de pancreatitis con intervalo de 3 meses entre episodios, donde la glándula puede recuperar su normofunción entre ellos y el nivel de triglicéridos baja, pero no a 0, ¿sí? No a 100, digamos, que sería lo normal, lo esperable. Así. Esto nos va a traer como consecuencia de que casi un 30, un 36% puede llevar a la cronicidad. Entonces, tenemos que tanto la pancreatitis aguda como la pancreatitis recurrente como la crónica pueden desarrollar una de las complicaciones que es la insuficiencia pancreática exócrina, que es lo que voy a comentar ahora. Entonces, la insuficiencia pancreática exócrina la definimos como la insuficiente secreción de enzimas pancreáticas, una inadecuada activación, una degradación precoz o una ineficiente interacción entre lo que sería el alimento y las enzimas. ¿Esto qué nos va a producir? Que tengamos una maldigestión de nutrientes, por ende una mala absorción y su consecuencia, que es la malnutrición calórico-proteica y el déficit vitamínico. Siguiente. Como causas de IP las podemos dividir también en 2. En las primarias, que son las inherentes al páncreas, por ejemplo, la pancreatitis aguda, o un cáncer de páncreas, o una diabetes, y las causas secundarias, que son las extrapancreáticas. Entonces serían, por ejemplo, las cirugías digestivas, por ejemplo, enfermedades del intestino delgado, como la enfermedad celíaca, y otra puede ser una acidez del pH duodenal. La siguiente. Entonces, para el diagnóstico nos enfrentamos con una enfermedad potencialmente causante de IP, entonces vamos a evaluar en conjunto estas cosas que son los síntomas de mal digestión, donde el paciente va a presentar la clínica característica, que puede ser la diarrea, flatulencias, distensión abdominal, pérdida de peso, dolor, una evaluación nutricional, que son las medidas antropométricas y los marcadores circulantes nutricionales, y los test funcionales, que los que contamos acá son el de lactasa y el test de coeficiente de absorción de grasas,
Y hay que mencionarlo, si bien no está en el país, que es el test del aire expirado con carbono 13. Entonces se dice que la presencia de al menos 2 hallazgos hace el diagnóstico de IP muy probable. Siguiente. Y como para finalizar la IP, tenemos que hablar del tratamiento. Nosotros damos enzimas de reemplazo pancreático, que son microesferas con cubierta entérica. Cada cápsula cuenta con 25.000 unidades de lipasa, 15.000 de amilasa y otros excipientes. Se considera que se da 1 o 2 cápsulas por snack y 2 a 3 cápsulas por comida. Eso lo vamos evaluando con la ausencia de síntomas que puede presentar el paciente y su estado nutricional. En caso de no haber mejoras respecto a eso, entonces añadimos un inhibidor de la bomba de protones, que es lo que hace esto, es bajar el pH y permitir una sinergia con las enzimas pancreáticas. De no seguir funcionando, se pasa al segundo, en este caso un segundo paso, que sería aumentar la dosis de las enzimas. Y de no tener resultados, entonces uno ahí ya se tiene que plantear qué otra causa puede llegar a dar la mal digestión, que el tratamiento no esté dando resultados. Así que esto sería un breve resumen de la insuficiencia que podemos contar en esta señora. Muy bien, bueno, clarísimo. Esto en general, bárbaro. Ahora vamos a aplicarlo al paciente que tenés vos en el hospital. Muy bien. En ese caso, a esta paciente como gastroenteróloga interconsultora, vos sabés que esta paciente muy probablemente por sus otras comorbilidades va a ir a una cirugía bariátrica en un tiempo determinado. ¿Cómo estudiás esta paciente en función de eso? ¿Qué verías? ¿Cómo estudiás el grado de deterioro de la función pancreática? ¿Qué estudios morfológicos hacen falta antes de llevarlo a quirófano? ¿Y qué tratamiento sustitutivo le darías como evaluación de mejoría de esa malabsorción que tenga? ¿Y cómo categorizaría su estado nutricional independientemente de su obesidad, no? Muy bien, bueno. Entonces, Muy nosotros... difícil, te pregunté, pero no. Sí, no, son muchas cosas, voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Yo para aprovecharte de la mejor manera. No, está bien, sí, muchas gracias. Entonces, nosotros nos encontramos con una señora, la cual tiene obesidad, es diabética, dislipémica, mal adherente, un combo. Y para todo esto suma que tuvo 4 episodios de pancreatitis. Entonces, lo que primero tenemos que evaluar es la causa de esta pancreatitis, ¿no? Entonces nos vamos, porque obviamente nosotros no lo vemos en el agudo, entonces nos vamos a su historia y nos encontramos con que tiene una alteración en el metabolismo lipídico, que seguramente debe tener un componente genético, por esto que expliqué que la señora nunca estuvo con valores normales y por sus antecedentes familiares. A partir de ahí, lo que hacemos es estudiar, bueno, estas pancreatitis aguda, cuánto daño le hizo al páncreas, ¿sí? Entonces, en este caso empezamos a ayudarnos con los parámetros nutricionales para evaluar este tema de la mal digestión y absorción que pueda llegar a tener, y con imágenes. Obviamente siempre empezamos de lo más fácil, que sería una ecografía, que a veces, como sabemos, es operador dependiente, y lo que nos podría haber llegado a mostrar la ecografía, que nunca se puso, o sea, no se vio, no está informado, es la esteatosis pancreática, que se asocia también a estos síndromes, ¿sí? Una de las causas también de insuficiencia pancreática puede llegar a ser que en conjunto con todos los factores que tiene la señora, esto pueda llegar a producirle ese daño pancreático y llevarle a la insuficiencia. Después, obviamente, seguimos con las imágenes de alta resolución, como la tomo o la resonancia, que nos permiten ver cambios a nivel estructural, pancreático, sea a nivel de parénquima o de el conducto principal o sus ramas, o si ha quedado algún tipo de secuela respecto a eso. Y por último tenemos la ecoendoscopía, que en esta señora nunca se le pudo llegar a hacer, que es el método más sensible para evaluar signos de cronicidad, ¿sí?
En este sentido, después pasamos a evaluar la función. Nosotros contamos con un test de lactasa en el hospital, que es la recolección de una muestra de materia fecal, una sola toma, y lo bueno de eso es que es práctico para el paciente y nos permite evaluar la secreción pancreática. Entonces, una muestra de materia fecal nos va a permitir decir si el páncreas está secretando bien o no. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tiene falsos positivos. Por ejemplo, la señora, si tiene diarreas líquidas, es muy probable que en ese contexto pueda ser que sea un falso positivo, ¿sí? Y otras causas también pueden ser el sobrecrecimiento bacteriano. Una señora obesa, síndrome metabólico, diabética, puede tener sobrecrecimiento bacteriano y en ese caso también puede ser un falso positivo. Estuvo muy bien. También otras de las cosas que hay que evaluar en las señoras, como le pidieron, es la endoscopía, además que sirve para la cirugía bariátrica, nos permitió evaluar la parte intestinal. Nosotros sabemos que las causas extrapancreáticas también pueden dar insuficiencia pancreática exócrina, pero en este caso, con revertir esa causa, se soluciona el problema. Entonces, haber descartado que la señora tenga un compromiso a nivel de la pared intestinal ya nos deja más margen de que su IP era consecuencia de un daño propiamente pancreático, ¿sí? Muy no bien. sé si contesté todo. Sí, contestaste absolutamente todo. Me parece interesante porque a cualquiera de nosotros nos puede llegar un paciente así, por ahí a nuestra consulta privada, al no estar en el contexto de un hospital con todas las especialidades, o un centro que no cuenta con todas esas especialidades, saber qué requerir del gastroenterólogo en ese caso. En este paciente en particular, lo que sabemos que tenemos que evaluar sobre una posible enfermedad pancreática o descartarla y estar seguros que esa insuficiencia pancreática exócrina es debido a estas pancreatitis recurrentes y no a otra patología. Con eso ya tenemos un dato muy importante y sabemos que esto va a ser una cuestión bastante irreversible, es decir, no vamos a modificar con nuestra cirugía bariátrica la historia natural de esta enfermedad, pero por ahí sí nos sirve para seleccionar el tipo de procedimiento que le vamos a ofrecer al paciente. Que eso lo vamos a hablar después, no nos adelantemos. Entonces, muy claro todo. No sé si Ezequiel o Hugo le quieren hacer alguna pregunta a la doctora que a mí se me haya pasado. No, por mi parte le hice las preguntas antes y aprendí un montón de insuficiencia pancreática, pero tal vez alguien de la audiencia, si alguien te escribió en el chat o eso, yo creo que fue muy clara la doctora. Ari, Sí. yo Alejandro. quisiera preguntarle a la doctora, ¿en qué casos consideraría que está contraindicada la cirugía bariátrica? Sabemos que cualquiera de los procedimientos que uno elija, hay algunos que van a ser más profundos, digamos, en el empeoramiento que otros, pero van a tener también, van a generar una modificación y una disminución de la actividad pancreática exócrina. Entonces, no tenemos muy claro cómo evidenciar esa reserva pancreática exócrina que tiene el paciente. Si es posible hacerlo, y por otro lado, ¿en qué casos uno consideraría no realizar la cirugía bariátrica? Bueno, específicamente como contraindicación para no hacer la cirugía bariátrica, no tengo así como experiencia como para decirle por esto no. Sí le puedo decir que la cirugía de bypass, como bien lo dicen, es para crear un síndrome malabsortivo, ¿sí? Entonces, en realidad, si usted me dice, tengo un paciente con enfermedad pancreática y si yo le hago un bypass donde voy a generar un síndrome malabsortivo, eso va a empeorarle la función pancreática y lo que puede empeorar serían los síntomas, pero en realidad el páncreas, si ya lo tengo enfermo, crónico, irreversible, no me va a modificar la conducta en ese sentido. Sí, lo que puedo llegar a ver es que cuando un paciente tiene una enfermedad crónica,
uno de los riesgos que tienen y que nosotros tenemos que controlar es el cáncer de páncreas. Entonces, hacerle una cirugía de bypass, lo que se nos dificulta sería el estudio control que uno tiene que hacer para posible complicación que sería el cáncer de páncreas, que uno tiene que vigilar en esos pacientes. Pero en cuanto a agravarle la función, usted lo dice por la estimulación que tiene, por el eje insular, entero-insular. En realidad la cirugía está indicada para eso, o para crear eso, ¿sí? Entonces, si el páncreas ya está enfermo, empeorarlo su función, no. Caso diferente es esta señora, donde veníamos hablando, donde parece que su insuficiencia pancreática es consecuencia de sus pancreatitis recurrentes, pero hasta donde vimos el caso todavía no pudimos comprobar si la señora tiene signos de cronicidad. Entonces, hacerle una cirugía en este caso va a empeorar o no, no lo sabemos. O sea, Lorena, vos, si tuvieras todas las herramientas necesarias, porque yo creo que para salir de esa duda, lo ideal en esta paciente sería hacerle una ecoendoscopía con una elastografía y evaluar cambios morfológicos crónicos del parénquima pancreático. Sí. Vos en esta paciente sería una paciente ideal para hacerle ese estudio, como para terminar de quedarte tranquila de la posibilidad de mejorar o no esa función pancreática y su insuficiencia. Claro, en realidad, claro, lo ideal sería hacerle una ecoendoscopía para evaluar estos signos. En este caso, lo que haríamos son confirmar o descartar o sugerir, según los criterios que encontremos, si la paciente tiene signos o no de cronicidad, y en ese caso después entra en este plan de seguimiento. O sea, un paciente crónico tiene muchas complicaciones que uno tiene que evaluar, ¿sí? Con la manga, hacer la ecoendoscopía es más fácil que hacerla cuando hay una derivación, ¿sí? La anatomía se altera totalmente, entonces también hay que evaluar ese contexto. ¿Se la hacemos antes o se la hacemos después de la cirugía? Sería la pregunta. Claro, bueno, por eso, pero en este caso, yo si tengo este paciente, le haría la ecoendoscopía ahora para estar seguro de eso, porque modificación anatómica voy a tener con cualquier procedimiento que le haga. De acuerdo con vos que con la manga va a ser más fácil que con la otra, pero la cola del páncreas con la manga no la vas a poder evaluar tampoco, por más que le hagas una ecoendoscopía a los 6 meses de la manga. Evalúas bien la cabeza, pero no vas a ver la cola. Entonces te perdés. Sí. O sea, ya la ecoendoscopía no es una herramienta en el posoperatorio de una cirugía bariátrica. Claro, no, se dificulta mucho por esto, por los cambios anatómicos que uno tiene por la cirugía en sí. Así que sí, sería ideal evaluar la previa cirugía, obviamente. Muy por bien. estos antecedentes de la señora, ¿no? Por eso. Espectacular. Bueno, me pareció bien. No sé, se contestó tu pregunta, Alejandro, creo. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Está por ahí Agustín Duro? Así hacemos participar a alguien del panel. Agustín, contanos en tu centro si están de acuerdo con esta metodología diagnóstica, esta evaluación que se le hizo al paciente, o si ustedes le agregarían algo más, algún estudio más. Habilitate el micrófono. ¿Está ahí? Bueno, me parece que se desconectó. Bueno, Ezequiel, ¿vos qué opinás? ¿Alguna mientras lo enganchamos a Agustín de vuelta? Habilitate el micrófono, por favor. Yo, un poco de lo que estuvo hablando Lorena con respecto a las cirugías, quería aclarar que este es un tema de la insuficiencia pancreática exocrina. Nosotros lo tenemos bastante de cerca porque hace menos de un año tuvimos una paciente que
que tuvo una gravedad bastante importante, que hizo una insuficiencia pancreática exócrina. Y lo que quería aclarar, que también los gastroenterólogos describen las cirugías, como dijo Lorena, que producen asincronías entre el vaciado y la secreción pancreática. Y creo que esto es algo que nosotros en mi centro antes nunca lo teníamos en mente, y esto quizás puede responder algo a lo que apuntaba Alejandro, que el cirujano en general bariátrico no piensa que puede suceder esto que estamos viendo ahora, que en definitiva sucede casi en 1/3 de los pacientes con exclusión duodenal, ¿no? La insuficiencia pancreática exócrina, que muchas veces puede cursar con las tasas fecales normales, porque se trata de eso, de una disfunción entre el vaciamiento gástrico y la secreción pancreática. Y ahora sí, nosotros lo pensamos, creemos en la posibilidad que suceda, y bueno, con respecto a esta paciente creo que lo ideal sería estudiarla previamente, ¿no? Antes de la cirugía. Perfecto. Vamos a darle lugar al doctor Norman Jalil a ver qué haría él con esta paciente, si le parece bien todo lo que se dijo hasta el momento, si le agregaría algo, si tiene alguna duda con respecto a la metodología diagnóstica, si tuviste algún caso de este tipo. Norman, buenas noches. Habilitate el micrófono. ¿Me escuchás? Ahí está. ¿Cómo te va? Me parece un caso más que interesante. Realmente, como bien dice Ezequiel, pocas veces le hemos dado importancia al páncreas en quienes nos dedicamos a lo que es la cirugía bariátrica. Yo puedo comentar que sí tuve una experiencia en una cirugía que es el cruce duodenal, que digamos que está nominada como a la cabeza de aquellas que pueden generar insuficiencia pancreática, y hemos estado muy atentos al desarrollo del páncreas en estos pacientes, y es verdad que se da en un número más que importante. Pensamos que con el bypass el tema iba a ser menor, y tuvimos también un caso puntualmente de insuficiencia pancreática en un paciente que había sido sometido a un bypass. Y finalmente, en una de las reuniones que hicimos con Alejandro, donde se presentó el tema de la insuficiencia pancreática, yo pregunté si tenían experiencia en manga gástrica. Y curiosamente, hemos llegado a ver en un paciente también, casos muy aislados, una situación de insuficiencia pancreática. En ese caso, probablemente la cirugía contribuyó a un diagnóstico previo que ya tenía. Yo creo que en una situación como esta, coincido plenamente con la metodología que se utiliza, porque uno no se puede aventurar a operar a un paciente sin saber exactamente o tener algún, digamos, argumento para saber qué reserva pancreática tiene. Coincido con vos, todos los estudios necesarios, si uno pudiera hacer una ecoendoscopía previa, establecer la arquitectura del páncreas. Creo que en estos casos la mayor cantidad de datos va a ayudarte a anticipar qué es lo que va a suceder después en el postoperatorio. Porque podemos encontrarnos con una situación en donde una cirugía bariátrica pueda corregir o mejorar su dislipemia, pueda mejorar su exceso de peso, estabilizarlo en cuanto al peso, lo cual va a ser evidentemente beneficioso, pero no serviría si profundizamos su insuficiencia pancreática. Así que yo sería muy cuidadoso con el estudio, un poquito más obsesivo con el estudio previo, antes de aventurarme a operarla, y haría lo que han hecho, ponerla en manos de una especialista, una gastroenteróloga especialista en páncreas, y llegar al momento de la cirugía cuando tengamos la mayor cantidad de datos sobre esto, y por supuesto exponiendo al paciente claramente todas las posibilidades que hay después de esto, y los riesgos también. Porque creo que en este momento es muy difícil saber cómo se va a comportar ese paciente si tomamos la decisión de operarlo y llevarlo al quirófano en el postoperatorio. Tema aparte sería decidir qué cirugía
yo honestamente trataría de abocarme a aquellas cirugías que le puedan resolver el exceso de peso. Eso lo vamos a hablar más adelante, no nos adelantemos. Bien. Después ahí te volvemos a preguntar, pero si no le pisamos Perdón. las preguntas que siguen. Hasta acá entonces, la idea es, la pregunta fue vinculada a ese estudio. Vos serías, como decís, muy minucioso en tratar de descartar enfermedad pancreática y de acuerdo a eso, al compromiso pancreático que genera esa IP, evaluar qué tipo de terapéutica haces. Claro, la enfermedad pancreática está. Hay 4 episodios de pancreatitis. Lo que desconocemos con precisión es el grado de reserva pancreática que hay. Claro. Entonces uno trataría de avanzar lo más que se pueda en tratar de establecer ese dato. Muy bien. Gracias, Norman. Agustín, ¿volviste? ¿Estás? Ahí estoy, perdón, se me borró cuando me diste la palabra. Pensé que te había dado miedo, pero bueno. Gracias por participar. Queremos tu punto de vista. ¿Qué opinás del caso? ¿Qué harían en tu centro con una paciente así? Bueno, gracias Ariel por permitirme participar. Es un caso muy interesante. Creo que la verdad es que no disiento mucho con lo que hizo el equipo de Hugo. Me parece que son pacientes que hay que ir bien despacio y estudiarlos muy bien en el preoperatorio. Nosotros todos los pacientes con diarreas crónicas los estudiamos. La doctora Analía Pascua, que es la especialista en nuestro hospital en páncreas, recibe todos estos pacientes. Así que tratamos de estudiarlos muy bien antes de llevarlos a quirófano. Me parece que el algoritmo que presentó la doctora Perna recién es un poco lo mismo que hacemos nosotros, así que me parece que no difiere demasiado. Lo que sí, bueno, es eso. Me parece que son pacientes que hay que estudiarlos muy bien, ir despacio antes de llevar una cirugía. Sobre todo si vamos a hacer o pensamos en una cirugía malabsortiva como un bypass gástrico, por lo menos yo pensaría en eso por la trigliceridemia, ¿no? ¿Ustedes le pedirían sí o sí una ecoendoscopía a esta paciente, por ejemplo, para estar seguro de que no hay compromiso crónico y no hay ninguna contraindicación de la cirugía? Sí, me parece que el algoritmo ese que se presentó está bien, o sea, todos los estudios funcionales, test de las tasas, el Van de Kammer, o sea, todo lo que se dijo ya, y después lo morfológico, tomografía, resonancia, incluso la ecoendoscopía, yo creo que si uno lo tiene disponible, me parece que suma y que se puede hacer. Obviamente son estudios que no todos los centros disponen de ellos, así que uno en ese caso tendrá que evaluar si puede hacerlos o no, pero sí, yo creo que si tenés la posibilidad de hacerlo, me parece que sí suma. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Agustín por la participación. Bueno, muchas gracias Lorena, muy claro todo. Vamos a seguir con nuestra parte quirúrgica y quédate un poquito porque seguramente te vamos a preguntar más adelante algún detalle puntual para que nos aportes tu experiencia gastroenterológica. Entonces seguimos, Martín, a ver qué... Seguimos. Bien, ahora vamos a hacer un breve repaso de la paciente, septiembre de 2015, cuando consulta con 3 deposiciones con una de las tasas fecal de 197, triglicéridos de 273, y se determina la insuficiencia pancreática exocrina de tipo leve. En septiembre de 2018 es cuando presenta el episodio de pancreatitis aguda, ingresando al hospital con dolor epigástrico y diarrea, requiere internación de 5 días, y es en ese momento en el que se primera consulta con el servicio de cirugía bariátrica, con un peso de 103 kilos y un IMC de 39,31. En marzo de 2019, la paciente aumenta la frecuencia de las deposiciones, pasa a tener de 5 a 6 por día, una de las tasas fecal que desciende a 66, un valor de triglicéridos de 298 y una glucemia de 61, y es en esa ocasión que se realiza la endoscopía con una biopsia duodenal normal y Helicobacter pylori positivo. Ahí es donde se determina que ahora es una insuficiencia pancreática exocrina de tipo moderada. En julio de 2019
se inicia el tratamiento sustitutivo con enzimas pancreáticas, además del hierro y la presenta una mejoría de los parámetros clínicos, y en septiembre de 2019, con un IMC de 36, un peso de 96 kilos, esta es la pregunta que planteamos ahora. ¿Qué conducta tomaríamos con este paciente? Bueno, en base a todo lo expuesto, el paciente ya sabemos que es entonces una diabética tipo 2, dislipémica por hipertrigliceridemia familiar, con una insuficiencia pancreática exócrina que ya está suplementada y que mejoró clínicamente con la sustitución enzimática, mejoró con la preparación su adherencia al tratamiento, descartamos enfermedad celíaca. Entonces, ante esta paciente, ¿alguno la operaría o decidiría hacer algún tipo de cirugía bariátrica o contraindicaría la cirugía y continuaría con tratamiento médico de todas las comorbilidades que tiene y tratamiento médico de su sobrepeso? Mientras contestamos la pregunta, Ezequiel, me gustaría que nos des tu opinión. Independientemente de lo que dijiste como comentador y ante esta situación, con estos estudios que se plantearon, ¿vos decidirías operar a esta paciente o preferirías continuar estudiándola, hacerle alguna otra cosa, o directamente la descartarías como una candidata quirúrgica? Mirá, de a poco con el tratamiento médico se fueron corrigiendo algunos parámetros. Se corrigió la hipertrigliceridemia, que la ponía en un alto riesgo de pancreatitis. No se corrigió su obesidad mórbida. Llevan varios años que está casi en 40 índice de masa corporal. Sigue siendo una diabética no sé si de muy mal manejo, pero de mal manejo, no sé si por su conducta o por la enfermedad en sí, pero teníamos recién un laboratorio con una glucemia en ayunas de 160. 8.5 sigue de glucosilada y la Claro. Y sigue con una insuficiencia pancreática exócrina, y la diabetes en sí es una causa de insuficiencia pancreática, ¿no? Como lo dijo también Lorena. Esta es una paciente que yo en estas condiciones, nosotros en nuestro centro la llevaríamos a una cirugía bariátrica. Ahora, ¿me querés preguntar qué técnica sería o lo vamos a dejar más adelante? Sí, no, vamos pasito a pasito. A ver qué dice el público. Bueno, 66% opina como vos, Ezequiel. La operaría. Bárbaro. Vamos a ver después qué le haría. Y hay un 34% que dice que seguiría con tratamiento médico. ¿Qué hicieron, Hugo, ustedes? ¿Y por qué? Bueno, cuando comentamos que la íbamos a presentar a esta paciente, su psicóloga de cabecera dijo: esta paciente cambió desde que yo la empecé a atender. Porque cada cual tiene su personalidad y su ego. Pero realmente la paciente entendió desde marzo que si ella no hacía un cambio de estilo de vida y no entendía que tenía que dejar de picotear, porque en ningún lado lo pusimos, pero era una picoteadora, y tenía que empezar a preocuparse porque su enfermedad tarde o temprano iba a terminar como le había ocurrido a su hermano, entendió que el cambio iba por el cambio de estilo de vida. Y por supuesto que nosotros al principio no veíamos cambio, pero cuando lo empezó a ver Lorena y cuando la vio nutrición de manera un poco más seguido y con su tratamiento psicológico, hizo el cambio de estilo de vida y realmente cambió. Descendió de peso, no mucho. A veces cuando tienen diabetes de tanta larga data e incluso empiezan a requerir insulina, el descenso de peso tampoco es tan rápido, pero descendió más del 10% del exceso de peso que tenía. Y empezaron a mejorar sus parámetros de laboratorio, con lo cual nosotros pensábamos que era candidata a una cirugía bariátrica en ese momento. Muy bien, entonces decidieron operarla. Seguimos entonces, Martín, a ver.
Perfecto, decidieron operarla. Ahora no nos digas todavía qué hicieron. Y acá, Ezequiel, yo te preguntaría, viendo todos los antecedentes de esta paciente y conociendo el tema de la insuficiencia pancreática exócrina, vamos a preguntarle primero al auditorio, porque si no va a haber, vamos a dar un minuto para votar y después respondemos para no generar un sesgo en la respuesta. Lo que sí hay que ver acá, lo que comentamos anteriormente de esa insuficiencia pancreática exócrina y cómo puede jugar, qué rol jugaría el tipo de técnica a utilizar. O sea, qué impacto sobre esa insuficiencia pancreática exócrina va a tener. Mientras tanto, Ari, si me permitís, le preguntaría a la doctora Lorena, sí, ¿cuál es el impacto económico del tratamiento en los pacientes con insuficiencia pancreática crónica? Muy bien, bueno. Cada frasco de enzimas pancreáticas que vienen por 100 está más de 5.000 pesos. Estamos hablando que lo basal son 6 cápsulas por día, o sea, son 180 cápsulas por mes, o sea, son mínimo 3 frascos por mes. Sumado a eso, nosotros le damos suplemento vitamínico por esta deficiencia en la absorción de vitaminas liposolubles, y seguramente en algunos casos añadimos algún inhibidor de la bomba de protones, que más o menos también estamos hablando de alrededor de entre 800 y 1.000 pesos, y el complejo vitamínico más o menos lo mismo, así que es una suma muy importante todos los meses. Tremendo. Bueno, después vamos a hablar un poquito del impacto económico del operarlo versus no, pero ya para la insuficiencia pancreática exócrina, que es algo que no va a mejorar evidentemente con la cirugía, ya lleva una carga de dinero bastante considerable. Si a eso le agregamos un tratamiento de diabetes, etcétera, ahora lo tenemos calculado eso, más adelante lo vamos a ver. ¿Tenemos las respuestas? A ver, bueno. 66% consideran que la manga sería el tratamiento que indicarían, y hay un 27% de personas que sostienen que el bypass gástrico sería la elección, y un 6% que dicen del BAGUA. O sea que más de un 30% de la audiencia prefiere algún procedimiento que tenga componente malabsortivo. Explicales, Ezequiel, por qué se equivocan. No le voy a decir por qué se equivocan, le voy a decir por qué yo haría otra cosa, ¿sí? Que creo, en realidad estoy convencido que es lo que hay que hacer. Si esta paciente no tuviese el tema principal del cual estamos hablando, una insuficiencia pancreática exócrina, es, por supuesto, una candidata a una cirugía de exclusión duodenal. ¿Ah? Un rápido accionar sobre su diabetes de mal manejo, sin mediar una pérdida de peso, un buen descenso del exceso de peso, y también va a actuar a nivel de la hipertrigliceridemia, como está descrito en el metaanálisis de Buchwald, como está escrito en el estudio sueco de Histrom, ¿no? Hasta 70% de resolución a 2 años y casi 50% de resolución a 10 años, lo cual es real, es el estudio más importante que hubo a nivel metabolismo. Ahora, ¿por qué no le terminaría haciendo una exclusión duodenal? Ahora que conozco la insuficiencia pancreática exócrina, porque antes no pensaba en ella, y sabiendo qué difícil manejo puede llegar a tener, no se lo haría, porque una de las causas de insuficiencia pancreática exócrina, como decía antes, son las exclusiones duodenales, ¿no? Las cirugías que producen cierta sincronía entre el vaciamiento gástrico y la secreción exócrina pancreática. Por eso también aclaraba que un paciente con insuficiencia pancreática exócrina o un IPE puede tener una lactasa normal en materia fecal, y eso es difícil de entender para nosotros en los estudios bioquímicos que le estamos realizando a un paciente. Una lactasa normal, bueno, no va a pasar nada. Bueno, hay que pensar en la sincronía, que es una de las causas de la insuficiencia pancreática exócrina.
lo que le haría en primera instancia es una manga gástrica a este paciente. ¿Sí? Una manga gástrica que le va a servir para descender de peso, va a mejorar su diabetes, no en el grado quizás que va a actuar en una primera instancia el bypass gástrico, pero va a actuar, y sé que con una manga no le vamos a causar no le vamos a desencadenar una mayor insuficiencia pancreática. Perfecto. Bueno, no, yo te decía que se equivocan, pero yo creo que esta paciente, si uno le hace alguna cirugía con exclusión duodenal, evidentemente va a tener un impacto negativo sobre su función, no sobre su función pancreática, sino sobre la absorción, que en definitiva va a tener un síndrome mal absortivo muy, muy severo. Como vos dijiste anteriormente, el bypass gástrico y el VAWA de por sí pueden producir un porcentaje no despreciable de pseudo-IPE, digamos, de mala absorción clínica, no solo por la sintomatología, sino por ese déficit de absorción y por las diarreas, las esteatorreas y la malnutrición que van a generar. Y en estos pacientes, por lo menos yo en mi equipo tengo varios pacientes a los cuales le estamos dando sustitución enzimática para tratar este problema. Hay otros que creo que me comentó la doctora que lo tratan ya directamente, a todos los bypass le dan enzimas pancreáticas para manejar las posibles consecuencias digestivas. Así que claramente, si esta paciente no tuviera esta IPE y esta pancreatitis recidivante, nadie dudaría en hacerle un procedimiento con exclusión duodenal por lo que dijiste, pero en este caso en particular la exclusión duodenal creo que está contraindicada. ¿Qué opinás, Alejandro, al respecto? Sí, evidentemente lo que dice Ezequiel es clarísimo. Hay un estudio interesante que a lo mejor la doctora Lorena nos puede comentar, de Domínguez Muñoz, que muestra, porque en realidad hay poca bibliografía sobre este tema, ¿no? Pero hay algunos estudios que muestran claramente cómo con el test de exhalación hay diversa respuesta frente a los distintos tipos de cirugía. La que mejor posicionada está es la manga, intermedio es el bypass gástrico en Iderrux, y casos extremos son, por ejemplo, lo del switch duodenal. Así que evidentemente hacerle una cirugía derivativa, bueno, puede exponerlo en un riesgo mayor, ¿no? Acá tenemos claramente que analizar el riesgo, el equilibrio que hay entre el problema global endocrino que tiene la paciente, que mejoraría con la cirugía, y el problema exócrino que tiene también y que empeoraría con la cirugía. Así que evidentemente es una posición conservadora y de buena práctica hacer una cirugía sin compromiso intestinal. Y digo que la manga también produciría una alteración en la fisiopatología de la excreción de la estimulación pancreática, porque se le está extrayendo parte del antro y todo el fondo gástrico, que es uno de los principales estímulos para la secreción pancreática, ¿no? Sí, aparte le alterás la colecitoquinina y aumentás el vaciado gástrico, con lo cual el tiempo de exposición al alimento en el tubo digestivo disminuye y hay alteración de la flora bacteriana. Así que no es menor tampoco eso, pero comparada con las técnicas de exclusión duodenal, la manga es mucho menor. En ese estudio de Domínguez Muñoz, creo que el déficit funcional con la manga oscilaba alrededor del 3% de manifestaciones clínicas, y por el test de absorción de hidrato de carbono de los triglicéridos, ¿no? Doctora Lorena, ¿nos querés aclarar un poquito a ver si estamos bien en lo que decimos o por qué vos elegirías una u otra técnica? Bueno. O contraindicarías la cirugía, porque a vos no te preguntamos. No voy a contraindicar la cirugía. No te invitamos. Bueno, claro. Bueno, acá bien como ustedes se expusieron, la astrectomía en manga es una técnica restrictiva y el bypass gástrico es una técnica malabsortiva. Por consiguiente, como usted también dijo, los riesgos de insuficiencia pancreática exócrina son muchos menores para la manga,
porque digamos que tenemos que la parte del fundus, que es uno de los reflejos más importantes, va a estar disminuido. Ahí también está la grelina, una hormona oroxígena que también les ayuda a ustedes y que influye en el eje insular, pero sin embargo se vio que de 3 a un 8% la manga puede llegar a dar insuficiencia pancreática. En cambio, el bypass gástrico hace una exclusión duodenal donde se produce la sincronía, obviamente que es el estímulo principal, la sincronía entre el vaciado gástrico y la secreción biliopancreática, donde no vamos a tener CCK que estimula el páncreas, donde el pasaje de alimento se ve alterado. Así que los test para evaluarlo también son diferentes. Para la manga sí va a servir la elastasa, porque digamos que la sincronía sí está respetada, pero en cambio para el bypass gástrico la elastasa no va a servir y vamos a requerir de otros test que evalúen la función digestiva global, como acá en Argentina el Van de Kammer y afuera el del carbono 13 marcado. Sí sabemos que, o sea, es una señora donde tenía una insuficiencia pancreática exócrina supuestamente secundaria a sus pancreatitis agudas recurrentes por hipertrigliceridemia, además diabetes mal controlada. 2 causas para que la señora tenga IP. No adherente al tratamiento, entonces la cirugía indicada en este caso para componer su sistema, su síndrome metabólico, estaría indicada. Muy bien. Bueno, vamos a ver si convencimos a la audiencia y modificaron de acuerdo a lo que se escuchó su punto de vista, o hay gente que sigue pensando en las cirugías con exclusión duodenal. Volví a poner la pregunta, por favor, y volvamos a votar. Y si hay alguno del auditorio que sostiene que la exclusión duodenal sería mejor en este paciente, le vamos a dar la palabra para que justifique su punto de vista. Nos puede mandar la pregunta al chat, por el chat. Si el paciente tuviese reflujo, Hugo, ¿harías una manga de todas maneras? ¿O no le harías una bariátrica? Si tuviera una hernia hiatal grande que se lo hubiéramos diagnosticado por una endoscopía, o tuviéramos un reflujo clínico preoperatorio, me hubiera costado mucho más decidir qué cirugía bariátrica hubiéramos indicado. ¿Y el balón? ¿Considerarías el balón? No, Eduardo había puesto, nosotros balones intragástricos, este paciente le hubiéramos dado un resultado transitorio, porque los balones sirven para bajar de un 15 a un 25% el exceso de peso. Esta mujer no era era una obesa mórbida, leve, digámosle, porque era en realidad una obesidad grado 2, casi obesa mórbida. Nosotros indicamos balones intragástricos en pacientes que tienen superobesidad. Nos ha ido muy bien. Hemos logrado a algunos pacientes hacerles bajar 40 o 50 kilos preoperatorios, pero a esta paciente no se lo indicaría. Y para la contestación de Carlos, si tuviera una hernia hiatal chiquita, por ahí le daríamos, cerraríamos el pilar un poquito y le fijaríamos la manga y le indicaría una manga igual. De todas maneras le harías una manga. Sí. Bueno. ¿Tenemos las respuestas? Bueno, convencimos bastante a la mayoría. Me gustó que algunos siguen indicando sí, algunos siguen insistiendo. A ver si bueno, pero pueden hablar. Por eso, me gustaría estos dos que pusieron Bagua, que me digan por qué el Bagua. Y expóngase a las consecuencias. No sé quiénes pusieron eso. Si quieren poner en el chat, les doy la palabra. Los buscamos y le damos la palabra. Uno de los que pidió la palabra fue Raúl Cabo, que proponía una bipartición. No sé si lo... bueno, eso sí, eso es otra cosa, ¿no? Pero yo no quería entrar en ese tema.
Pero si vos hablás con Santoro, él te da todas las bases por las cuales la mejor cirugía sería una bipartición. A ver, ¿lo tenemos a Raúl Cabo? Mientras tanto, Lorena, acá hay una pregunta del auditorio. En el perioperatorio, ¿cuáles cambios morfológicos pancreáticos se deberían evaluar en los pacientes con IPE o sospecha de la misma? Algo comentaste de eso. Hola. Gracias, Raúl. Contestamos esta pregunta y ya te damos participación. Dale, me quedo. Mientras silencia alguno de los dispositivos que se te acoplan. Lorena. ¿Me la repetiría porque justo hubo una interferencia? En el perioperatorio, ¿cuáles cambios morfológicos del parénquima pancreático deberías evaluar en los pacientes con IPE o sospecha de la misma antes de mandarlos a cirugía bariátrica? Algo comentaste de esto. Si Claro. Sí, para evaluar los cambios morfológicos lo que tenemos son las imágenes, ¿sí? Lo más sensible es la ecoendoscopía, es como comentamos, ¿sí? Que eso nos puede dar signos incipientes de pancreatitis. Pero no hay que restarle importante a la resonancia magnética nuclear. Con la resonancia se pueden también adquirir datos fundamentales como para evaluar lo que sea el ducto y el parénquima, ¿no? Porque ecoendoscopía realmente no contamos en todo el país. Entonces realmente un buen imagenólogo con una resonancia puede llegar a tener un buen rédito. Muy bien. Bueno, ahora sí, Raúl, gracias Lorena. Raúl, ¿estás ahí? Habilitate uno de los micrófonos y... Sí, acá estoy. Contanos un poquito. ¿Cómo va? ¿Me escuchan? ¿Por qué la bipartición, no la biparticipación? Bueno, ¿me escuchan, Ariel? Sí. Escuchamos bien. Perfecto. Bueno, nada, evidentemente sigo estando entre las minorías, estoy entre el 2%. Pero a mí me gusta siempre sentir un poco. No, obviamente han dicho muchas realidades y comparto muchísimo de lo que dijeron. Puse como una opción, me parece que es una opción muy válida, la verdad que yo lo puse así textual, me lo plantearía. Es una técnica que a mí me gusta, que obviamente, como decía Ezequiel, Santoro la defiende a ultranza, pero ya sabemos que los mentores defienden a sus productos a ultranza, ¿no? Si hablamos con Carbajo, hay que hacerle bagua a todo el mundo. Pero la bipartición es una técnica mixta que, a mi entender, toma las mejores cosas de la manga y las mejores cosas de Paz. Es una manga derivada, por lo tanto tiene una muy buena restricción y también tiene un componente derivativo interesante que uno lo puede manejar dándole 200 centímetros, 250. Es más permisiva que el bagua porque está biparticionado, es decir, tiene permeable el duodeno, entonces el paciente tiene algo de absorción duodenal y deja toda la vía duodenal para estudiar el día de mañana. Entonces me parece que en este caso, por lo menos hay que ponerlo en el arsenal, ¿no? O sea, lo hubiéramos puesto como opción de pregunta. ¿Alguno de los comentadores quiere hablar algo sobre esto de la biparticipación? ¿Le parece que tiene lugar o seguirían eligiendo la gastrectomía en manga? Hugo y Ezequiel. No, bueno. Perdón, dale, Ezequiel. Dale vos. No tengo experiencia, es una buena opción, pero realmente no tengo experiencia, con lo cual no puedo opinar. Muy bien. Sí, funcionalmente la bipartición lo que va a conservar es parcialmente la funcionalidad duodenal, por lo que es como explicaba Raúl, ¿no? No hay una exclusión. Sí hay una derivación a través de una gastroenteroanastomosis, pero el duodeno permanece abierto, con lo cual la sincronía entre vaciado gástrico
y secreción pancreática, no se estaría produciendo. No tenés la estimulación pancreática de la distensión del fundus, porque vas a tener una manga hecha, pero todavía tenés pasaje a nivel duodenal. ¿Por qué no la consideraría? ¿Por qué no la haría? Porque es una técnica que todavía no está completamente aceptada en la comunidad de cirujanos bariátricos, más allá de lo que te pueda explicar Santoro. Es una técnica que hasta hace poco estuvo vedada. Recién ahora en Ipsos se empezó a hablar un poco y se le dio lugar en diferentes sesiones. Creo que es una cirugía excelente. ¿Sí? Es una cirugía excelente porque previene las complicaciones del bypass y tiene un gran efecto metabólico y de descenso de peso. Por eso no la consideraría, pero técnicamente sería la cirugía para realizarle a esta paciente. Muy bien. Carlos Casalnuovo, gracias Ezequiel. Carlos Casalnuovo, estás por ahí. Habilitate el micrófono, por favor. ¿Querías comentar algo acerca de la bipartición? ¿Querés comentar algo de qué técnica elegirías? ¿Me escuchás? Te escucho. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un poco coincidió con lo que dijo Raúl Cabo. Yo creo que una opción es esta, la Transit Bipartition, la bipartición del tránsito, porque permite, no hay segmentos excluidos, número uno, no hay significante malabsorción, tenés el acceso al duodeno para ecoendoscopías, disminuye la presión intragástrica, y esta variante del duodenal switch, que es mucho más sencilla, mucho más suave, digamos, yo la he hecho un par de veces y te digo que el resultado es muy bueno, y hablando mucho con Santoro, los resultados que tienen él son excelentes, y cubrirías también el resultado de la diabetes, o sea, el tratamiento de la diabetes, que tiene un buen resultado con la bipartición del tránsito. Así que creo que es una opción a tener en cuenta, y creo que se está usando en muchos lados esta cirugía, y si uno la analiza fisiopatológicamente, es muy bueno lo que dice Santoro, hay que escucharlo a Sergio Santoro, te convence, y creo que va a tener un gran futuro, estoy seguro de eso. Bueno, o sea que vos, en este caso, ¿qué le harías? ¿Una manga o una bipartición? Le haría una bipartición, sí. A este caso le harías una bipartición. Sí. Muy bien. Bueno, Raúl creo que también. Ariel, yo creo que tenemos una encuesta de vuelta. No, bueno, pero no creo que la mayoría de nosotros no tenemos experiencia en bipartición. Yo no le haría a un paciente algo que no le he hecho a ninguno, y menos a este paciente. Así que bueno, hay que esperar que, como dijo Ezequiel, me parece que hay que esperar como se esperó con todas las técnicas para decir que es una técnica viable, compararla con el gold estándar, tener un resultado a mediano plazo, aunque sea, y no que sea una cosa de un solo autor. Creo que todavía no es una cirugía de las que están indicadas como cirugías en los statements, ¿no? Así que, si bien es una opción, por ahí, yo en mi caso me quedaría con la manga. Así que bueno, les agradezco mucho, Carlos y Raúl, sus comentarios. Gracias por participar. Seguimos adelante. Un comentario más, Ariel, puede ser. ¿Cómo? Perdón. Hola. Bueno. ¿Querías hablar algo, Raúl? Te escucho. No, quería decir que obviamente nadie va a hacer una técnica desde lo teórico si no tiene práctica, ¿no? Es decir, pero lo planteo porque es una técnica que está vigente. Yo creo que es una técnica que le falta prensa, pero desde lo fisiopatológico es muy, muy completa. Pero por supuesto que nadie va a hacerle a un paciente un procedimiento si no tiene una experiencia previa, una formación, ¿no? Bueno, yo a alguno de los dos que tienen experiencia les pediría, si presentan algún
algún caso donde utilizaron esta técnica y cómo les fue, bueno. y podemos engancharlo a Santoro para discutir los beneficios de esa técnica y su experiencia y popularizar un poco el método. Así que los comprometo. Si lo enganchas a Santoro no te va a dejar meter bocado. No, bueno, yo lo engancho y lo limito un ratito, no te preocupes. Sí, estaría genial, la verdad que estaría genial, vale la pena escucharlo. Lo que me gustaría que alguno de ustedes dos que tienen experiencia y lo han hecho, nos muestren ese caso, nos digan cómo les fue, por qué hicieron la técnica y aprovechar para hacer un update sobre el tema. Así que bueno, ya quedan comprometidos. Cualquiera de los dos me avisa y lo armamos. Bueno, gracias. Vale, gracias. Genial. ¿Seguimos, Martín, entonces? Seguimos. ¿Qué le hicieron ustedes? Una astrectomía en manga. Muy bien. Acá tenemos. ¿Se ve bien el video? Se ve perfecto. Muy bien. Una astrectomía en manga. Comenzamos resecando el CAPAT, luego esqueletizando la curvatura mayor con bisturí armónico. En este caso la paciente no presentaba una hernia de hiato. Ahí vemos cómo llegamos hasta el pilar izquierdo. Luego seguimos con la confección del pablo con sutura mecánica. Empezamos entre 4 y 6 centímetros desde el píloro hacia el ángulo de His. Utilizamos en este caso 2 recargas doradas y luego 2 recargas azules, siempre utilizando una sonda calibradora de 32 French. Ahí se va a ver. Luego realizamos un surjet transfixiante de toda la línea de sutura. Y por último colocamos un dren. Esta paciente se fue de alta de forma ambulatoria. Nosotros estamos haciendo con algunas mangas. En este caso la paciente se hace un control telefónico a las 24 horas y a las 48 horas un control presencial. Muy bien. Y con respecto a la evolución del posoperatorio, en diciembre de 2019, con 3 meses ya de posoperatorio, la paciente ya no presentaba esteatorrea y se logra suspender la medicación para la hipertensión, para la diabetes, la hipergliceridemia y la anemia. En control posoperatorio, en ese control presentaba 158 de valor de triglicéridos. Para julio de 2020, a 9 meses de la cirugía, la paciente presenta una mejoría de los parámetros clínicos, se disminuye la dosis de las cápsulas de lipasa y tiene un valor de 140 de triglicéridos con un IMC de 29 y un peso de 77. Acá lo que queremos mostrar es la diferencia que hay entre toda la medicación, digamos, la costo-efectividad que tuvo la cirugía en este caso, toda la medicación que tomaba la paciente y el costo que le representaba, y toda la diferencia con la medicación que toma actualmente, con una disminución de aproximadamente un tercio del costo. Esto es con valores actualizados al día de hoy de Kairos. Por último, la paciente consulta en agosto de este año, tiene un control y nos cuenta que falleció. Sí, perdón, paremos un poquito ahí porque esto ya es una pregunta para después. Volvamos a este punto. Y acá le quería preguntar a la doctora, como gastroenteróloga, una aclaración. Esta hipertrigliceridemia familiar obviamente es un problema genético que ya generó un daño pancreático. Tenemos que seguir el tratamiento de esta hipertrigliceridemia, ¿verdad? O sea, la paciente, si bien puede mejorar esa función exócrina y la malabsorción, por mejorar su metabolismo glucémico y por la dieta que está llevando en el posoperatorio, eso no está exenta de que vuelva a tener hipertrigliceridemias. Claro, como dijo doctor, los fibratos se los dejaría porque tiene un componente genético obviamente y como sabemos, como expresé al principio,
necesita un factor de riesgo como para disparar el nivel de hipertrigliceridemia para generar la pancreatitis. Acá lo que hicieron con la cirugía fue corregir algunos de esos factores, como la obesidad y la diabetes, pero no queda exenta a que le pueda volver a ocurrir. Si vemos que todavía no está en un peso óptimo, si no tiene sobrepeso, entonces digamos que el fibrato hay que dejárselo por ese componente genético que siempre va a estar. Muy bien, y el creón, la dosis estándar se la tenemos que mantener. Porque es un o vos cómo medís esa mejoría, o si realmente evaluás si tiene tanto compromiso o no. ¿Le volverías a repetir una elastasa? ¿Cómo lo evaluás? En el contexto de una cirugía bariátrica, porque le cambiamos la anatomía. Claro, en este contexto la volvería a evaluar porque clínicamente la paciente mejoró. Entonces tendríamos que ver si esta IP había surgido de su antecedente de pancreatitis que resolvió al integrum. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Si sigue estando con esta insuficiencia, producto de su pancreatitis por hipertrigliceridemia, o por su recurrencia, o mejoró. Entonces es muy difícil que con 4 cápsulas, que es un nivel subóptimo, la señora esté sin síntomas digestivos. Entonces la volvería a evaluar. En este caso le pediría la elastasa por la técnica quirúrgica que utilizaron, que fue la manga. Así que sí, la volvería a evaluar en forma integral, seguro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Lorena, por el comentario. Gracias. Entonces queda claro que va a haber una parte de su patología que no le vamos a cambiar la historia natural con la cirugía, pero sí de todo el resto de la patología que traía la paciente. Evidentemente la cirugía bariátrica le dio una mejoría significativa y pudo suspender muchas de estas medicaciones, a pesar de que se le hizo una técnica restrictiva, con solamente bajar de peso. Vamos a la final entonces, para cerrar, que ya estamos más o menos sobre la... Bueno, explícanos un poco esta diapositiva, el porqué de esta diapositiva. Sí, la paciente en el control que realiza en agosto, un control comenta, el 7 de agosto nos comenta que falleció su hermano menor de 32 años, es el segundo hermano que fallece. En el caso de él tenía obesidad grado 1 por una pancreatitis hipertrigliceridémica en junio del año 2020, este año, habiendo ingresado con un cuadro de una pancreatitis severa, con un CIRS, y en 48 horas la operación fue fatal, terminó, si bien se hizo un hisopado por COVID, entró en insuficiencia respiratoria, entró a terapia y falleció entre las 48 horas. Entonces, la paciente nos comenta que su hijo de 22 años, que tiene un IMC de 32, con retejo 9, un peso 88, y que ya tuvo un antecedente de salud en noviembre de 2019, con un valor de triglicéridos de 1076, una glucemia de 114, una hemoglobina glicosilada valor límite y una insulinemia de 36. Entonces, esta es la duda que planteamos ahora. ¿Qué haríamos con el hijo? Exactamente. Bueno, nos querés sacar la consulta a nosotros, después te vamos a pasar la factura, Hugo. Aprovechamos el Ateneo. Ezequiel, ¿qué harías vos? Con todo lo que hablamos, esto sería ver si le podemos cambiar al hijo la historia natural de su hipertrigliceridemia familiar. O sea, podemos cambiar esos factores de riesgo, le decimos que se cuide, tratamiento médico o cirugía bariátrica. Vamos a poner la pregunta interactiva mientras contesta Ezequiel, así Hugo tiene un panorama más amplio de nuestras conductas. Contanos, Ezequiel. Sí, Ariel, mira, en este caso yo haría un tratamiento médico, porque si no estaríamos hablando que la cirugía bariátrica se la utiliza para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. No estamos frente a un paciente obeso mórbido. La mamá obesa mórbida, diabética, con una hipertrigliceridemia. Diabética de muy mal manejo. Este paciente, su hijo, no es obeso mórbido. ¿Sí? Tiene una obesidad de grado 1, no tiene ningún tipo de... A mi entender no tiene ningún tipo de indicación. Si no, tendríamos que empezar a escribir un capítulo de tratamiento de la hipertrigliceridemia mediante cirugía bariátrica. Por eso, bueno, queda claro... Creo que sería así.
no vamos a cambiarle la historia natural del hipertrigliceridemia familiar, es un problema genético, no va a mejorar, el hijo no va a dejar de tener pancreatitis aguda a repetición. A verla mientras vemos las respuestas. Alejandro, tus comentarios, me gustaría. ¿Qué le dirías a la mamá que está preocupada por su hijo? No, por supuesto que iniciaría el tratamiento médico con todas las cuestiones que tienen que ver con la modificación de hábitos y conductas, tratamiento psicoterapéutico, explicándole los riesgos que tiene a futuro y haciéndole el tratamiento que corresponde de su enfermedad genética, ¿no? Buenísimo. ¿Tenemos las respuestas? Bueno, el 70% está como nosotros, pero hay un 33% que lo operaría el hijo. A ver si... ¿Vos estás entre esos, Hugo, o no? No, no me permitieron votar. O es Otto el que puede estar entre esos, a ver. Por Otto, ahí que opine Otto. dejalo opinar un poco a Otto porque vos lo eclipsás. Otto Ritondale. ¿Tenés buena señal? Otto está en el hospital de guardia, les aclaro, tiene el Posadas, no alcanza a cubrir los requerimientos de internet, así que por ahí no podemos tener su respuesta. Sacate está silenciado. Hacerle hablar a alguno de los que... A ver, alguno de los que dijo, levánteme la manito acá, alguno de los que quiere operar al paciente, para justificarme el porqué le doy la palabra. No levanta la mano nadie, Alejandro. No se animan. Tiran la piedra y esconden la mano. No, bueno, pero a Lorena ni le pregunto porque obviamente me va a decir que ni loco. ¿Vos qué decís, Lorena? ¿Estás de acuerdo con nosotros? Tenés el micrófono silenciado. Por supuesto, estoy de acuerdo con ustedes. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, no se animó nadie a decirnos por qué dice tratamiento quirúrgico, pero bueno, volviendo al tema, Hugo, entre nosotros no lo operes al hijo. No, lo vamos a seguir en el tiempo. Creo que este paciente tiene una carga genética sumamente importante. Si aumenta de peso y si no maneja bien sus glucemias, probablemente tiene 22 años, así que tiene toda una vida para operarse. El problema va a ser cuando le vamos a plantear la colecistectomía, porque tiene una litiasis vesicular múltiple, igual con la angiografía intraoperatoria, pero es probable que este paciente termine, al igual que con su familia, con todo ese componente que tiene, ¿no? Su madre, su abuela, sus tíos, con cierta carga familiar para la diabetes y para la hipertrigliceridemia familiar. Pero bueno, sin duda es momento de tratamiento médico, de seguirlo, y por ahí este paciente lo que va a tener es un compromiso un poco mayor porque va a estar en el equipo, con lo cual uno le puede ofertar, va a tener sí o sí el seguimiento psicológico y nutricional, que a veces en el hospital público se pierde un poco cuando van, que van al consultorio de manera individualizado y no transdisciplinario y bien integral el tratamiento, ¿no? Creo que pasa por ahí. Me parece muy bien. Excelente caso, Huguito, ¿eh? Muy bueno el caso, muy bueno Martín. el caso. Muy bien la presentación, Martín. Te agradecemos la presentación. Gracias por el excelente caso, Otto y Hugo, que nos trajeron. Gracias, Ezequiel, por tus comentarios y Alejandro. Y por supuesto... Ariel, discúlpame, ¿me dejas hacerle una pregunta a Lorena? Sí. ¿Está, no, todavía ella? Sí. Está Lorena. Justo le iba a agradecer. No, Lorena, un poco como para cerrar este tema entre los cirujanos de la IPE, y considerando que nosotros como cirujanos bariátricos tenemos dos grandes grupos de riesgo para una IPE dentro de nuestros pacientes, que son los diabéticos de larga data de mal manejo, ¿sí? Y las esteatosis pancreáticas difusas. No sé si estás de acuerdo que son dos grupos de riesgo para IPE.
Por supuesto. Nosotros los tenemos en el consultorio. ¿Vos considerás que los pacientes, básicamente las diabetes de larga data y de mal manejo, tenemos que estudiarlas antes de operarlas? Yo creo que sí. Sí, porque seguramente es seguro que si es diabético de larga data y mal manejado, seguramente debe tener un componente de IP. Y la esteatosis pancreática, si bien no hay muchos artículos que lo avalan, faltan un poco más de estudios, pero también es otra de las causas. Es como que está acompañado. No se puede establecer todavía la relación del síndrome metabólico y la esteatosis pancreática, pero como que son los mismos componentes. Entonces, obviamente todo lleva a lo mismo, que es la IP. Yo creo que hay que estudiarlos antes de someterlo a una cirugía bariátrica. Muchas gracias. Disculpa, Mariel. Creo que lograr, como ha hecho Lorena, que ha hecho un equipo interdisciplinario de manejo del páncreas en el hospital y que es bien transversal, han logrado que tener un ecografista que se dedica a mirar el páncreas. Y eso es fantástico porque con una buena ecografía ellos ya lo sospechan. Creo que también el hecho de pensar en equipos, en unidades transdisciplinarias y que uno encuentre a la persona adecuada, con una simple ecografía, la valoración clínica y el test de las tasas, uno ya tiene diagnóstico de insuficiencia pancreática. Por ahí ni siquiera se necesita la tomografía, la econdoscopía. Por ahí es hacer un grupo bueno de trabajo y creo que se logra. Y en el obeso mórbido es más complejo con la ecografía abdominal, pero puede ser. Pero es muy buena la pregunta de Ezequiel y es un tema que yo creo que todos los cirujanos nos tendríamos que plantear cuando tenemos esos diabéticos de larga data, evaluar estas cosas, porque uno al diabético, ¿qué le ofrece? El bypass gástrico. Le procesa el bypass gástrico a un paciente con IP y no le vas a mejorar la diabetes y le vas a aumentar la malabsorción, con lo cual vas a empeorar su condición clínica. Así Ari, que es un tema a estudiar y a considerar. Sí. Ari, quisiera recordarles que tuvimos este Ateneo con la doctora Analía Pascua, que es excelente. El video está en el YouTube de la Asociación de Cirugía. Véanlo porque es excelente y muy completo. Muy bien. Gracias, Ale, por la aclaración. Bueno, vamos a la última diapo, Martín, que es el próximo Ateneo dentro de 15 días. El doctor Luciano Anglés, del equipo de cirugía bariátrica de Pergamino, nos va a traer un excelente caso, así que los convocamos nuevamente dentro de 15 días. Le agradecemos a todos por su participación. Hoy tuvimos en algún momento casi 100 inscriptos en el curso, así que gracias a todos, gracias Ale por el espacio, gracias Ezequiel por tus comentarios y a todos los demás que ya le agradecí. Doctora Lorena, un placer, muy claro los conceptos y nos desasnó bastante acerca de un tema muy interesante que vamos a tener seguramente varios pacientes similares. Así que gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Felicitaciones. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.